¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles. Y pues bueno, estamos arrancando la semana, estamos arrancando una semana y retomamos nuestras dinámicas de compartir información de valor, de compartir información que realmente es necesaria cuando estamos trabajando con inversiones. Así es que espero que estén teniendo un excelente día y vamos a cerrar este día con el último webinar de nuestros amigos de Ubate. La verdad es que están cerrando con broche de oro. El día de hoy es un tema que nosotros, con el cual nosotros convivimos en nuestro día a día. Así es que es importante estar ahorita con papel y lápiz, con su pluma, haciendo anotaciones, como ustedes mejor les parezca, pero sin dejar de hacer anotaciones. Así es que vamos a tener la participación de nuestros amigos de Ubate el día de hoy con su último webinar. Así es que muy atentos. ¿Cómo están, chicos? ¿Están por ahí? Sí, Sergio, ¿me escuchas? Giovanni, ahí te escucho perfecto, bro. ¿Cómo estás? Ok, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Ok, pues Perfectísimo. vamos a darle. Bueno, eh, pues esta, como bien dices, es la última plática que vamos a tener. Básicamente es una transición entre el mundo cripto. Ya más en otras pláticas hemos visto como una introducción a todo lo que es la propiedad intelectual y cómo esto está vinculado con todo este ecosistema. Ahora vamos a ver cómo esta transición está afectando tanto a la economía que ya percibimos como tal desde hace unos años, ante la economía que está surgiendo, pues digamos que reciente, ¿no? No lleva ni más de 10 años, se podría decir. Entonces vamos a empezar con una pregunta indispensable. ¿Qué es la criptoeconomía en sí, no? Bueno, básicamente esto surge de un paper que nació hace aproximadamente unos 10 años, de un white paper de una persona que desconocemos todos aquí, en donde esta asociación se podría decir que es lo más aproximado que podría haber creado esto, unió distintas metodologías o distintas ramas de la ciencia y de la tecnología para crear esta, digamos, teoría económica que todos estamos siguiendo. Entonces, en sí, es una mezcla entre teoría tecnológica y teoría económica, ¿no? ¿Qué implica la teoría tecnológica que estamos vislumbrando aquí? Pues ciencias de la computación, tecnología informática y tecnología de criptografía, ¿no? Básicamente esas tres áreas son las que se engloban. Y la teoría económica, que ya todos conocemos, finanzas, teoría de oferta y demanda, entre otras, ¿no? Entonces, la mezcla de estas dos nos da como tal distintas ramas que nacen, como la criptoeconomía, el estudio de los tokenomics, que más adelante vamos a ver exactamente qué es esto, las economías planeadas, que es justamente un sistema descentralizado donde todos podemos saber qué está pasando dentro de una cadena de bloques y que tiene a su vez mucha implicación de la teoría de juegos, que vamos a ver también un poquito de qué se trata esta teoría. Vale. Entonces, la siguiente, por favor. Hay tres preguntas que nos tenemos que plantear del por qué surgen este tipo de disrupciones tecnológicas, ¿no? Y más que nada en este ámbito de la economía. Entonces, las hemos catalogado en tres preguntas principales, que es la base, lo principal que se toma, o la pregunta principal que se hace para que esto surja como una idea, que es el por qué. Después tenemos la segunda base, que es el cómo, y después, finalmente, cuál es el objetivo de todo esto, que es el para qué. Entonces, la primera pregunta podría ser bien catalogada como el problema, que es la primera base, ¿no? La primera base es el problema, es decir, hace 10 años una persona o un conjunto de personas se dieron cuenta de que el sistema centralizado implicaba que se generara inflación, ¿no? Entonces, se imprimía dinero y a fin de cuentas el ciclo se rompía en algún punto y todo caía para volver a crecer. Entonces, es aquí donde este ente o esta persona diseña un sistema que no sea inflacionario y a la vez permita que no exista un ente centralizado que haga que esto suceda. Entonces, es aquí donde se da cuenta de que existe un problema y de que tiene que haber una solución. ¿Cómo lo soluciona? Con la definición de criptoeconomía que ya dimos unas diapositivas atrás. Entonces, primera base, esto ocurre un problema, que es una antítesis, genera a alguien una posible solución y después se testea para que en base a lo que dicte el mercado va a decidir si esto es una buena solución o una mala solución o se va afinando con el tiempo. Entonces pasamos de esta primera transición, de la primera base, a la segunda, que es la propuesta, donde ocurre ya todas las dudas que van surgiendo,
de la solución que se va presentando, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El libro de Satoshi, no sé si ya lo han leído, pero si no lo han leído, por favor, búsquelo porque está muy, muy interesante. En ese libro está todo, todas las preguntas que se le hicieron a Satoshi en el blog en el que él subió el white paper de Bitcoin. Entonces, toda esa gente que ya sabía de criptografía, obviamente, porque era un blog específicamente para eso, le preguntaban, ¿por qué 21 millones de Bitcoins? ¿O qué pasaría si el último Bitcoin se mina? ¿Cómo vas a contrarrestar la oferta contra la demanda a medida que el tiempo avanza? Preguntas muy interesantes que a lo mejor ustedes ya se han planteado. Satoshi las contesta en este libro. Es un conjunto de todos los escritos que él desarrolló en el blog. Entonces, básicamente es allí donde propone, donde las personas empiezan a interesar y empiezan a convertirse en nodos de la red para distribuir este tipo de descentralización o este tipo de tecnología sobre el Internet, ¿ok? Entonces nace la propuesta, empiezan a testearla, y la tercera base, que ya es la última, es el progreso. Es decir, que una vez que ya todas las dudas salen a la luz y de que se tiene claro de lo que hace el sistema y de para qué sirve y por qué sirve, ahora ya tenemos que plantearnos qué es lo que va a solucionar efectivamente, ¿no? Entonces, es aquí donde entran los early adopters, que empiezan a partir del año 2011, 2012, que es cuando Bitcoin empieza a poder minarse con una simple computadora. Aquí empieza la gente a hacer transacciones, empiezan ahora sí a agregarle o darle un valor, un reflejo de un servicio, un producto o lo que sea, como es el caso de el primer producto que se vendió por Bitcoin, que fue la pizza, allá por el año 2010, 2011, si no mal recuerdo. Y bueno, es allí donde se da la transición del progreso. Empiezan los early adopters a adoptar esta tecnología, la empiezan a testear, empiezan a aplicarla en la vida real y a ver dónde está como las fallas, las consecuencias del sistema en la implicación real, ¿no? Y bueno, ya hemos visto algunas implicaciones reales que también ya se están tomando en consideración, como por ejemplo el cuello de botella que tiene Bitcoin, que es el que llega a un estancamiento tal que ya no puede hacer transacciones de manera eficiente, como otra red, como lo haría Ripple o como lo haría Cardano, ¿no? Pero bueno, puesto que Bitcoin es la primera moneda y la que hizo que todas estas ideas se expandieran, obviamente que la gente está detrás de Bitcoin para hacer la moneda o el oro virtual como tal, ¿no? Entonces ya se le está dando como hincapié a ese tipo de problemáticas específicamente para Bitcoin. Entonces allí es donde surge el progreso. Si se dan cuenta, hemos visto esta transición. ¿Qué hemos visto básicamente en esta transición? Que después de que Bitcoin surge, empiezan a nacer un montón de ideas, principalmente la de Ethereum, que ya sabemos que fue como el sucesor de la idea, que Bitcoin lo que quería era descentralizar el sistema económico. Bueno, Ethereum quiso descentralizar la burocracia, básicamente. Entonces, de allí surgieron nuevos proyectos que querían específicamente cada uno descentralizar alguna cuestión en general, ¿no? Pero todo parte de esto, de burocracia y de un sistema económico. Entonces, por eso es que hemos visto estas dos monedas en el ranking, porque son las que en la mayoría, engloban la mayoría de los casos, que se desbordan después del progreso que esto genera. Entonces, como bien decía Charles Darwin, no son la especie más fuerte e inteligentes, no son las que sobreviven, sino son las más flexibles y más adaptables, son las que sobreviven o se alinean al cambio, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo constantemente. Mientras va surgiendo un proyecto y no se adapta al cambio, vendrá uno mejor que se lo vaya a comer. Entonces es indispensable que además de que un proyecto sea inteligente, visto como un organismo, sea inteligente o sea fuerte, también tiene que tener esta habilidad para ser adaptable a los cambios que vayan surgiendo día tras día, ¿no? Entonces es por eso que los proyectos, muchos, no llegan digamos, a un periodo de 5 o 10 años como lo han hecho el top 10 de las monedas, porque hay 8,000 monedas detrás que también están buscando lo mismo. Entonces, pues, a fin de cuentas, estamos en un sistema en el que básicamente estamos compitiendo para ver quién llega a la cima, ¿no? Entonces es muy difícil, si todos están buscando el mismo objetivo, es muy difícil que todos lleguen también al objetivo del top 10. Siempre habrá solo un top 10 como tal y todas las demás terminarán por debajo de estas. ¿Cómo ocurre la transición ya a escalas más grandes después de que ocurre una adopción pequeña, como lo fue Bitcoin entre
2010 y 2014, 2013, que empezaron a ocurrir ya transacciones o como a generarse este puente del sistema económico con el sistema de la tecnología, de blockchain. Bueno, ocurre un efecto dominó, que dicho de paso, este efecto dominó es exponencial. Al inicio puede no notarse, pero una vez que llega a un punto, ese punto se conoce como el punto de quiebre, que es donde empieza a expandirse brutalmente. Como hemos visto, eso se ve reflejado también en las inversiones, ¿no? Que vemos que a medida que más gente conoce este mundo y lo adopta como tal, como una tecnología, a su vez esto genera también una rentabilidad de forma exponencial. Entonces, el efecto dominó surge principalmente de estos tres, digamos, entes. La tecnología comienza a crecer en un nicho que es la administración, ¿no? ¿Qué implica que esté dentro de la administración? Bueno, pues que mejore la burocracia, por ejemplo, en los hospitales, que genere, que disminuya la burocracia en hospitales, en oficinas jurídicas, etcétera, etcétera. Como bien lo hizo Ethereum, y qué suerte que tuvimos Ethereum en los primeros años, después de lo que hizo Bitcoin, porque de esta manera el hecho de que Ethereum haya creado una red en donde se generen contratos inteligentes hizo posible que muchas ideas que requieren burocracia o que requieren un ente centralizado para realizar sus contratos también aplicaran esta tecnología. Entonces, es lo que hizo que la idea creciera de forma exponencial. Y luego, con ello, a su vez que creció exponencialmente el número de ideas, también creció exponencialmente el número de los retornos. Entonces, empieza el efecto dominó con esto, con la mejora de la administración a partir de una disminución en la burocracia. Después, esto se expande a empresas, las empresas empiezan a adoptar este tipo de tecnologías, lo estamos viendo recientemente, y no tan recientemente, algunas empresas ya lo adoptan desde el año 2015-2016, por ejemplo, IBM, Microsoft, ya ha tenido alianzas con Ethereum, principalmente para este tipo de casos. Amazon apenas estamos viendo hace unos pocos meses que tiene unas alianzas ahí interesantes con Ethereum. Y después de esto, pues ocurre ya individualmente, ¿no? De forma que los particulares o los profesionales empiezan a usar estas tecnologías para optimizar sus procesos de día a día. Ahora vamos a lo macro. ¿Qué ocurre una vez que es allí donde ocurre el punto de quiebre que les comentaba? Una vez que llegamos al punto micro, en donde ya las empresas, una cierta cantidad o un cierto número de empresas ya adquirieron o hicieron suya esta tecnología, llega un punto en el que ya es tan grande que las demás empresas, si no adoptan esta tecnología, se quedan atrás, se quedan rezagadas. Entonces, en medida que el mercado demande algo, es en la medida en la que el sistema se tiene que restaurar, o digámoslo así, se tiene que adaptar a lo que está ocurriendo para que se siga el paso de forma organizada a macroescala, ¿no? Entonces, una vez que más, digamos, hay un punto quiebre donde más de 50 empresas dentro de un estado o de un país, si más de 50 empresas ya tienen una buena implicación de la tecnología, pues ya los estados, los gobiernos y entes más grandes comienzan a meter como su cuchara en este tipo de cosas, ¿no? O de situaciones. ¿Cuál es la transición a microescala? Bueno, como ya vimos, de la microescala ocurre la macroescala. Lo vamos a segmentar para que se entienda en dos bloques. El primer bloque va a tener 2 transiciones y el segundo bloque va a tener otras 2 transiciones. Entonces, el primer bloque empieza con que se detecta la antítesis, cosa que ya vimos arriba, o sea, se detecta una necesidad, se detecta un problema. ¿Cuál fue el problema en este caso? Bueno, había un ente centralizado que hacía que el sistema se inflara tanto que había un reset cada 4 años en promedio, ¿no? Entonces, Satoshi fue muy inteligente y decidió implementar el sistema justo en una crisis económica, para que en la próxima crisis, en vez de que se resete todo el sistema, la gente conozca que este sistema descentralizado exista y en vez de adaptar el sistema viejo, adapte el sistema nuevo. Entonces, es allí donde se detectó la necesidad y se aplicó bajo un contexto que de forma muy inteligente se proyectó en el futuro como una ventaja, ¿no? Tanto para Satoshi como para todas las personas que estaban implicadas en este sistema. Entonces, de esta antítesis nace la idea, y de la idea ocurre pues un desarrollo y una innovación en base al desarrollo, ¿no? Entonces, para generar desarrollo e innovación e investigación, se requiere de ciencia y tecnología, cosa que Satoshi en su white paper ya había implementado.
básicamente si ustedes se leen el white paper y ven las referencias, mucha de la teoría que Satoshi aplica a la cadena de bloques, a blockchain, es teoría de 1980, 1990, o sea, es teoría algo vieja, pero que unida generó toda esta tecnología que a día de hoy estamos explotando. Entonces, es allí de donde inicia la idea, se genera innovación y desarrollo de ideas del pasado para generar tecnología y ciencia del futuro. Ok, y después se comprende este primer bloque, se une al segundo bloque, que es testear la idea. ¿Quién testea la idea? Pues somos todos nosotros que estamos aquí y todas las personas que están 10 años antes que adoptaron esta tecnología. Todos los mineros que vienen desde el 2010, 2011, esas personas pues son los early adopters, pusieron a prueba la red y por ser los primeros, pues obviamente tienen el retorno más grande, ¿no? Hasta el día de hoy, pues digamos que seguimos en una etapa temprana, menos del 5% de la población tiene inversiones en criptomonedas, así que digamos que todavía estamos en una etapa de transición en este punto. Luego ocurre en este segundo bloque un cuarto paso en donde hay un estancamiento. ¿Qué quiere decir que ocurre un estancamiento? Bueno, puesto que este nicho es muy, muy nuevo, la gente se deja llevar más por la ganancia que por el impacto tecnológico sobre la sociedad que esto tiene. Entonces, inflan tanto el precio que cuando llega a dar un por 10, un por 20, un por 50, bueno, pues la gente que está abajo saca sus retornos y la gente que está arriba pierde sus retornos y toda la gente se asusta y la gente que está abajo pues ya sacó lo que quería, entonces ocurre pues esto que conocemos como el estancamiento, ¿no? Pueden pasar meses, pueden pasar años para que vuelva a ocurrir otra transición de early adopters, que vuelvan a conocer la tecnología o que la conozcan desde cero y otra vez se vuelven a unir a la ola y ocurre otra vez la transición que ya vimos en el primer bloque. Ahora, esto es a microescala. ¿Qué ocurre o cuál es la diferencia principal entre una microescala y una macroescala? Bueno, yo lo que me gusta hacer es verlo como si tú vas manejando y tienes un carro y tus luces, las luces del carro, tienen una potencia no más de 1 metro. Digamos que estás manejando la noche y las luces solo te permiten ver 1 metro de distancia de la carretera que estás conduciendo, ¿no? Entonces, te sientes cómodo tal vez con eso, tienes la seguridad hacia dónde vas y tienes como un panorama de 180 grados más o menos que te permite saber qué estás haciendo, ¿no? Esto es la microescala, pero no sabemos qué hay allá, más allá de ese metro. Eso es la macroescala. Entonces, ¿qué ocurre con la gente que apenas está entrando en este ecosistema? Bueno, no tiene esta visión o no tiene este coche que le permite ver más allá de ese metro. Entonces, por ver una bajada de un 20, un 30, un 50%, se asustan y en vez de dejar su inversión a largo plazo, prefieren sacar en pérdidas porque tienen miedo de que esto se vaya a cero, ¿no? Es lo mismo que ocurre con un carro que tiene luces de muy corta distancia. Entonces, la macroescala, esa es la gran diferencia. No tenemos como esta noción del tiempo que nos permita ver que en 2 o 3 años esto va a crecer muchísimo. Y eso es algo que desarrollamos con el tiempo. Como inversores es algo que tenemos que desarrollar con el tiempo, que al inicio es difícil, pero ya cuando tienes la noción de que esto es una transición más de economía, es una transición de progreso humano. Entonces, cuando tienes esta visión, este enfoque, ya tienes una visión más grande de lo que va a ocurrir a macroescala y ya te permite como tener un dominio de tu inteligencia emocional en las inversiones, ¿no? ¿Qué factores a macroescala? Bueno, algo que se me pasó decir, a macroescala, si ustedes ven la gráfica de Bitcoin, si ponen la temporalidad en el gráfico a un mes o a una semana, podrán ver cómo ha ocurrido esta transición de rebotes, de que ocurre un estancamiento y vuelve a subir, ocurre un estancamiento y vuelve a subir. Bueno, si ustedes ponen en panorámica la macroescala de Bitcoin, podrán notar que el crecimiento que ha tenido nunca ha tenido una tendencia bajista. Mucha gente lo ve a microescala y cree que Bitcoin, por haber caído un 90-80%, cree que ahí muere todo. Pero cuando lo ves a macroescala, te das cuenta de que Bitcoin nunca ha tenido una tendencia bajista, siempre ha sido alcista desde que nació. Entonces, es allí cuando tú puedes percibir que esto va más allá de lo que estás viendo en una temporalidad más pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta al momento de invertir o más allá de invertir?
al momento de querer conocer cuál es la criptoeconomía, digamos, que va a tener como la batuta, que va a, digamos, tener mucho poder en un futuro dentro del ecosistema. Como ya podemos ver, Bitcoin tiene aproximadamente un 40 a 50% de la capitalización del mercado. ¿Es allí la razón o es donde reside el hecho de que cuando Bitcoin cae, todas las monedas caen? Porque las ballenas están sacando un gran capital del 50% de todo el mercado, entonces por ende, lo más lógico sería pensar que toda la gente va a sacar su capital porque el 50% está cayendo. Es allí la razón. Mucha gente se pregunta eso. ¿Por qué cuando Bitcoin cae, todas las monedas caen? Bueno, ahí está la razón. Bitcoin tiene aproximadamente un 40 o un 50% de la capitalización total del mercado. Entonces, este tipo de factores o de información es importante que la gente que invierte lo sepa, porque en base a eso va a tomar decisiones para largo plazo o para corto plazo. Ahora, ¿qué factores buscan los proyectos que de verdad se quieren posicionar en el tiempo y no que se quieren posicionar por un momento nada más, que es a microescala? Bueno, aquí los vamos a ver. Los principales que hemos considerado dentro de esta plática son los siguientes. Por ejemplo, estos dos proyectos muy famosos, Ethereum y Polkadot. ¿Qué tienen en común estos dos? Bueno, en principio, la gente que está detrás de Ethereum también está detrás de Polkadot. Entonces hay como una alianza allí que nadie está viendo, o bueno, la mayoría de la gente que no conoce qué hay detrás de los proyectos, no sabe que es así. Entonces, la gente que ya pasó por toda la transición y por todo lo que ha pasado Ethereum, ya sabe cómo se mueve este mercado. Y sería lógico pensar que si ya saben cómo hacer las cosas, pues Polkadot va a hacer o va a seguir la misma ruta de trabajo, ¿no? Entonces, es uno de los primeros pasos o una de las primeras cosas que se toma en cuenta para destacar dentro de este ecosistema. Saber hacer bien las cosas, atacando un nicho que poca gente está atacando o conoce. Por ejemplo, Ethereum lo primero que atacó fue la idea de quitar la burocracia de por medio. Algo que estaba bien ligado con todas las empresas y con todos los, bueno, digamos que es un problema hasta el día de hoy muy latente, ¿no? Entonces Ethereum vio que era una necesidad indispensable. Luego Polkadot lo que quiere hacer es tipo organizar toda esta red, este conjunto de nodos y de cierta forma vincularlo entre lo que pasa dentro de la web y lo que pasa en el sistema real. Entonces es como una alianza muy fuerte por parte de Ethereum y Polkadot. Ese es otro punto o otro factor importante, y es a lo que vamos en el siguiente paso. Las alianzas y los ecosistemas también son dos factores clave para saber si un proyecto va a tener relevancia en el tiempo. Aquí, por ejemplo, Polkadot tiene alianzas y tiene un ecosistema muy, muy grande que ha diseñado desde hace no sé cuántos años lleva Polkadot en el mercado, creo que 4 o 5 años, pero ellos ya saben la ruta y la ruta es precisamente esta, generar un ecosistema tan grande que sea muy difícil separarse de él. Es lo que hizo Ethereum. Generó una idea y de esta idea se desprendieron miles de proyectos y ahora todos esos proyectos dependen de la red, cosa que ya estamos viendo con las DeFis, que estamos viendo con los NFTs. Si tú quieres comprar un NFT dentro de Axie Infinity, que es ahorita un juego que está pegando muchísimo, pues tú tienes que comprar o tienes que hacer transacciones dentro de la red de Ethereum. Entonces creas una necesidad y por lo tanto haces que la red siga sobreviviendo, ¿no? Igual lo que está haciendo Polkadot, genera un ecosistema gigante. Hay proyectos muy buenos dentro del ecosistema de Polkadot que tal vez en un futuro tengan la misma relevancia que los proyectos que tiene Ethereum ligados a día de hoy. Y bueno, alianzas también son muy, muy importantes. No recuerdo qué alianzas específicamente tiene Polkadot, pero Ethereum, como ya les comenté, tiene varias alianzas ya con empresas que han llevado 50, 60, 40 años en el mercado, tales como IBM, Microsoft, Intel, todas esas. Ethereum tiene cierto tipo de alianzas, entonces ese tipo de sinergia que los proyectos generan y sobre todo la confianza que generan, ¿no? Para llegar a tener esas alianzas es muy importante también al momento de tomar una decisión de inversión. Y bueno, aquí vemos el caso de Ethereum, también con todo su ecosistema. Fíjense cómo va escalando por, digamos, etapas, ¿no? Están las stablecoins y todas las stablecoins dentro de la plataforma de Ethereum son estas que vemos aquí en la primera capa. Después están los servicios que ofrecen, los más destacados. Polygon es uno también muy, muy sonado a día de hoy. Luego está la infraestructura, que son todas las que están en la tercera capa. Luego le seguimos con
las herramientas que están dentro, ya un poco más aplicado al mundo tangible, MetaMask, aquí ya podemos ver. Y finalmente ya los exchanges que también están corriendo dentro de la red de Ethereum. Por ejemplo, Uniswap, que también es muy conocido, Dodo, que es un exchange muy conocido allá por Asia. Y bueno, así es como se van generando las alianzas y los ecosistemas. Y esto genera a su vez un núcleo muy, muy fuerte, que es Ethereum. Entonces, para que Ethereum caiga, pues está muy difícil, ¿no? Porque tendrías que destruir muchísimos proyectos que lo respaldan. Y mientras más proyectos tienes, más respaldo tienes. Y por eso Ethereum es un proyecto que se ha mantenido bastante tiempo en el top 10 de la capitalización de las criptomonedas. Y bueno, sobre todo, ¿qué importa también? Muchos proyectos, yo les aseguro que como Ethereum, hicieron lo mismo, atacaron la misma problemática, que era disminuir la burocracia de cualquier sistema, ¿no? Pero ellos tal vez siguieron una ruta, una estrategia que los posicionó en donde ahora están. Tipo Binance, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nomás chequen cuando ocurre un hype en el aspecto de los NFTs o en el aspecto de las criptomonedas, cuando vuelva a surgir otra vez este interés, se van a dar cuenta que en Binance, cuando ustedes entren a la plataforma, va a haber como una categoría de publicidad. Esa publicidad va a estar anunciando que si tú compartes tu link de referido a ciertas personas, te van a dar un descuento, o te van a regalar un NFT, ese tipo de cosas. Ellos ya lo detectan y saben cuándo aplicarlo. Y cuando hay un contexto que atacar, ellos van a entrar para generar más sinergia y para atraer más gente. Entonces, esto es parte de la estrategia de un proyecto. Mientras más estrategia tiene un proyecto, genera más sinergia. Y si su proyecto es bueno y tiene alianzas y tiene un ecosistema grande, va a generar más fuerza y va a ser más difícil que alguien tome su lugar. Caso, por ejemplo, de Uniswap también, que por llegar primero en el mundo de las finanzas descentralizadas, se posicionó como el primer exchange descentralizado o el de capitalización más grande, ¿no? ¿Tiene competencia? Sí, tiene bastante, pero sigue manteniendo su top desde hace 2 años. ¿Por qué? Porque llegó al inicio, en el 2017-2018, con esta idea. Entonces, es allí donde entra digamos, el refuerzo que tiene cada proyecto. La alianza que genera y el contexto en el que ataca implica o ayuda mucho a que este proyecto se masifique con el tiempo. Todo este tipo de información lo pueden consultar de forma gratuita en una página que también tenemos. Pueden seguirnos. Ahorita Jocelyn nos va a compartir las páginas en donde pueden seguirnos. Se llama CryptoLetters. Ahí vamos a estar compartiendo este tipo de información y de noticias, de implicaciones en el contexto económico, análisis fundamental, técnico y todo tipo de cosas dentro de los proyectos, para que ustedes se den cuenta de cómo se está desarrollando este ecosistema y cómo se generan las alianzas y principalmente que se den cuenta de que existe este tipo de herramientas para poder invertir con mayor inteligencia y no simplemente por noticias que ustedes ven en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Es una plática algo rápida. No sé si quieren comentar algo más, Sergio. Pues muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias por compartir este tipo de información y creo que en este punto nos damos cuenta de la importancia de la criptoeconomía, ¿no? Y entender que no todo es Bitcoin, que existen muchos proyectos muy, muy interesantes y como les decía en un principio, a partir de este tipo de información nosotros podemos ser muchísimo más inteligentes al decidir invertir en algún proyecto como ya lo acaban de ver. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias, Sergio, a ti por el espacio. Espero que de nada, hermano. Y pues bueno, ya lo saben, por ahí les van a compartir en el chat un poquito de las páginas, un poquito de los puntos de contacto de Ubaid. De verdad, vayan a ver su canal de YouTube, vean toda la secuencia de webinars que tuvieron con nosotros y créanme, se van a llevar muchísima información gratuita de valor, así es que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su participación, Ubaid, de verdad, por su tiempo. Y bueno, esperamos tenerlos pronto de nuevo por aquí compartiendo información de valor. Claro, Sergio, un gusto. Nos vemos a todos. Gracias. Hasta luego, que tengan una excelente noche.